En el día de hoy vamos entonces a presentarles el video preliminar de la clase número 7. Continuamos con los ciclos múltiples, en este caso doble ciclo. Vamos a resolver el ejercicio número 5 de la guía de ejercicios propuestos. Se trata de la franquicia. Para empezar, debemos leerlo, ¿verdad? Una franquicia tiene varios centros comerciales distribuidos en el país. En cada centro comercial se tienen mini tiendas de diferentes tipos, tal como se muestra en esta tabla. El tipo 1 tiene un alquiler mensual de $600, el tipo 2 de $750 y el tipo 3 de $900. Por cada centro comercial se conoce el código y por cada mini tienda se tiene código, tipo y monto deudado. Reporte por mini tienda el código y cantidad de meses de morosidad. Por el centro comercial, total de dinero deudado clasificado por tipo de mini tienda y total de dinero deudado entre todas las mini tiendas. Y por la franquicia, total de dinero deudado por alquiler de mini tienda en todos los centros comerciales y promedio del monto deudado. Ahora bien, vamos con el análisis. Como pudieron observar ahorita, cuando leí el enunciado, ya yo ahí hice el subrayado. Este corte no le vamos a pedir, no le vamos a poner nota, pero es importante que ustedes hagan eso de resaltar cuáles son las posibles clases, candidatos a atributos y cuáles son las candidatas a métodos. Pudimos observar en ese enunciado entonces que vamos a tener la clase mini tienda, acá en este paso 1.2, lista de responsabilidades. Debemos entonces hacer nuestro listado. Colocamos identificador, responsabilidad. Antes colocaba acá nombre, pero como hay la probabilidad de que el nombre sea también un valor, un atributo o algo así, entonces preferimos colocarle aquí identificador. En la clase mini tienda se dice que se conoce su código, tipo y monto de la deuda de esa mini tienda. Entonces, si son cosas que se conocen, pues serán sus atributos. Y pide que muestre código y cantidad de meses de morosidad. Entonces, esa cantidad de meses de morosidad viene siendo un método, un valor a calcular. Por consiguiente, es un método. No nos pide más nada. El código pues es retornar no lo vamos a poner como método aparte. Del centro comercial se dice que se conoce su código. Entonces eso es un atributo, es una característica que conocemos del centro comercial. Y lo que nos están pidiendo del centro comercial es el total adeudado por cada tipo de mini tienda. Ahora bien, no vamos a poner un solo método que nos retorne las tres deudas, ¿verdad? Los tres totales. Si tenemos tres tipos de mini tienda, eso significa que tenemos que dar un total de adeudado por el tipo 1, un total adeudado por el tipo 2 y un total adeudado por el tipo 3. Son tres métodos. Estos métodos realmente lo que va a hacer es un retorno de unos atributos que los llamamos derivados o auxiliares. Esos tendrían que ser entonces, si estamos hablando de que son totales, pues es porque tenemos que ir sumando las deudas de cada mini tienda según su tipo, ¿verdad? Aquí entonces tendríamos un acumulador de deudas adeudado del mini tiendas tipo 1, ese va a ser mi primer atributo auxiliar. Tenemos acumulador para los adeudados de los mini tiendas tipo 2 y el otro para la 3. Estos señores, ¿dónde los vamos a actualizar? En este método que se llama procesar mini tiendas.
Ustedes podrían decir, deberíamos tener un método para cada uno, también sirve, pero significa que para cada uno de ellos usted tendría que recibir el objeto mini tienda y no podría, tiene que tener tres condicionales por separado. Entonces, de esta manera, si lo manejamos en el mismo procesar, podríamos estar actualizando estos tres acumuladores de una vez. Y como me están pidiendo el total de todas las mini tiendas de ese centro comercial, entonces luego sumaríamos estos tres en un solo método. El siguiente clase, ¿por qué sabemos que son clases? Porque conocemos algo, en este caso mini tienda de centro comercial, también conocemos un atributo y nos están pidiendo algo. Pero adicional de franquicia también nos están haciendo un requerimiento. No dice que se conozca nada de franquicia, pero sí que se requiere el total adeudado de toda la mini tienda de todos los centros comerciales. Entonces, eso es un gran total que solamente nos lo puede dar la clase más grande que el centro comercial. Ya yo les he ido comentando en la clase anterior, yo como centro comercial, como mini tienda, yo como estudiante conozco mis datos, no puedo averiguarle la vida al resto. Tiene que haber alguien por encima, una clase más grande, que es la que hace esto de procesar la clase más pequeña, en este caso centro comercial, y que es una clase intermedia, para poder darnos estos totales. Entonces vamos a tener un método que se llama deuda total de todos los centros comerciales y otro método que se llame promedio monto deuda, porque me están pidiendo también un promedio. ¿Dónde vamos a ir actualizando esta deuda? En el método procesar centros comerciales. ¿Cómo se calcula este promedio? Nosotros dijimos, para yo calcular mi nota, ¿qué hago? Sumo mis tres notas y lo divido entre la de notas que sumé, ¿verdad? Acá necesito ir totalizando la deuda y la tengo que dividir entre tantos centros comerciales. O sea, voy a ir sumando esa deuda de cada centro comercial, entonces lo tengo que dividir entre cuántos centros comerciales. Eso significa que yo tengo que tener un atributo para acumular las deudas y un contador de centros comerciales. Estos van a ser lo que llamamos atributos derivados perfectos o atributos auxiliares. Veamos ahora la parte del análisis para las interfaces, para las clases interfaces. Como les veníamos diciendo, no vamos a manejar todas las lecturas y los reportes en el mismo modelo, no. La gracia es que ustedes lo que es la lógica del negocio lo manejen en las clases del modelo y lo que es la interfaz con el usuario, las lecturas y reportes, la vamos a manejar en otra clase. Porque justo ahora pues no hacemos unas super vistas, ¿verdad? Solamente son muestras diríamos como en texto, ¿verdad? Pero en un futuro ustedes van a poder manejar otro tipo de vistas más sofisticadas, con cuadritos, cajas de texto, vistas, qué sé yo. Ahora, de la clase mini tienda tenemos que leer estos atributos. Entonces, en nuestra clase interfaz mini tienda vamos a tener entonces leer del código, leer del tipo, leer del monto de deuda. Todo eso van a ser métodos. Las interfaces no tienen atributos. Y en este caso, como sí nos están pidiendo cantidad de meses de morosidad, dados, entonces tenemos un reporte. Puede ser que no lo haya, pero aquí lo tenemos. Para el centro comercial también debemos leer el código y dar un reporte de las cosas, de los requerimientos
que nos pidieron, que fue el total agregado por cada tipo de mini tienda. Entonces eso va a ir en un reporte. Y adicional a eso, necesitamos control de ciclo. Es por eso que necesitamos utilizar un método de respuesta. Hay varias formas de controlar el ciclo, hay otras maneras, pero una manera elegante de seguir dentro del ciclo es preguntarle al usuario si hay más datos, si quiere continuar, y para ello pues le podemos llamar leer respuesta a ese método. Porque hablamos de que tenemos varias mini tiendas, pero no se sabe la cantidad, ¿verdad? En la clase pasada sí hablamos de tener una cantidad de vendedores. Entonces, si yo la cantidad de vendedores, pues puedo usar un for, una estructura repetitiva que nos facilita en un mismo encabezado declarar la variable, inicializarla, evaluarla e incrementarla. Cuando no lo conozco, pues necesariamente tengo que tener una variable de control declarada aparte e irla actualizando dentro del ciclo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, también de franquicia necesitamos dar el reporte del total adeudado y del promedio, pero no tengo nada que me dijeran que tengo un atributo propio. Entonces no hay ningún leer, sino solo reporte y un leer opción, porque tenemos que tener otro método para controlar el ciclo del centro, de los centros comerciales. Es aquí donde vamos a ver que se requiere dos dobles ciclos. Uno para controlar las mini tiendas, que sería el centro comercial, procesando varias mini tiendas, y la franquicia procesando varios centros comerciales. Bien, muchachos. Ahora vamos con la parte 3 del análisis, que yo diría que es lo más importante, lógica de los métodos realmente relevantes. No vamos a hacer lógica de los métodos de los get ni set, ni de esos que solo nos retornan los acumuladores, los contadores o esos atributos. No, señor. Ahí tendríamos en nuestro análisis el método cantidad de meses de morosidad, que yo para recortarle le puse moroso. Debemos colocar entonces el nombre del método, a qué clase pertenece y la frecuencia. Aquí adicional yo le agregué esto de la posición. ¿Se acuerdan que les hice en clase un circulito dentro de otro, verdad? Y entonces lo que iba fuera de todo ciclo le íbamos a poner un 1, lo que iba dentro del ciclo más externo un 2, lo que va dentro del ciclo más interno un 3, después de procesar ese más interno, pero dentro del otro ciclo 4, y lo que va fuera de todo ciclo un 5. Eso no es exigencia total, pero es para que ustedes vayan pensando en dónde debería ir este método en nuestro cuerpo principal del programa. Este método, cantidad de meses de morosidad, es un método de la clase mini tienda y, por supuesto, se va a ejecutar por cuántas mini tiendas vengan, que no lo conocemos y por eso le colocamos aquí un N. Importante, nosotros dice que tenemos 3 tipos de mini tiendas y por cada una se tiene un monto diferente de alquiler. Si nosotros tenemos el monto de la deuda y cuánto dependiendo del tipo es su valor del alquiler, entonces la cantidad de meses de morosidad tiene que ser también dentro de un condicional. Porque si el tipo de mini tienda es 1, entonces la cantidad de meses se resultaría de dividir esa cantidad de deuda, en verdad, el monto adeudado, entre ese monto que le tocaba pagar de alquiler. Ahí sabremos cuántos meses debe esta mini tienda. No fue 1, entonces debemos hacer un else
¿verdad? Para preguntar si fue de tipo 2. Si fue de tipo 2, el monto que tiene de la deuda la vamos a dividir entre la cantidad o el precio, ¿verdad? Por el monto del alquiler de la de tipo 2. Y en el caso que no fue ni 1 ni 2, entonces tomamos la división entre el 900, que es el monto del alquiler de las mini tiendas de tipo 3. Ahora bien, vamos entonces con el procesar. Procesar mini tiendas tiene que recibir un objeto de la clase mini tienda, porque va a manejar valores, atributos que maneja es mini tienda. No es conocido por el centro comercial el tipo de mini tienda. Y acá, ¿qué le vamos a colocar? ¿En qué posición vamos a ir procesando? Vamos a incluir este método en nuestro cuerpo principal. También tiene que ser en el ciclo más interno, porque es por cada mini tienda que yo debo mandar a ejecutar este método. Y como no sabemos cuántas mini tiendas, entonces va N. Este método, que es de procesar mini tienda, requiere centro comercial, pero lo vamos a mandar a ejecutar en el ciclo más interno. Al igual que en el método anterior, como es para ir acumulando los montos adeudados para cada tipo de mini tienda, entonces requiero un condicional, porque hay 3 tipos, ¿verdad? En el caso de que la mini tienda en su atributo tipo tenga un 1, entonces vamos a acumular en el atributo AC, que es de acumulador de deudas del tipo 1. ¿Qué le vamos a sumar? Lo que traiga mini tienda en su monto deuda. Fíjense, en este caso es un atributo de la clase mini tienda. Tiene que llamarse al objeto para poder hacer el llamado a este atributo. Este más igual es para minimizar, ¿verdad? Es una manera más corta de colocar acumulador de esto igual a él mismo más esto, ¿verdad? Que es lo que sería ir sumando sobre el espacio que ya tengo, sobre el valor que ya tenía. En el caso que no fue 1, entonces si fue 2, voy a acumular entonces en el acumulador, valga la redundancia, pero del tipo 2. Y si no fue 1 ni 2, lo hacemos directamente. Ustedes algunas veces colocan que si no, entonces preguntar otra vez por el tipo 3. Ahora mismo no estamos validando, pero en un futuro ustedes deberían validar al leer el valor de tipo y ya no tendríamos, aquí me comí el mini tienda. Aquí tengo que necesariamente tener aquí el objeto punto tipo. Es igual a 2 aquí, entonces le sumo lo que traiga deuda de esa mini tienda. Entonces, cuando ustedes ya validan, se supone que si no fue 1 ni fue 2, fue 3. No nos preocupemos por preguntar nuevamente por el 3. El otro método que debemos colocar acá su lógica es del que llamamos deuda total, que es otro de los métodos que están pidiendo en centro comercial y que sabemos cuántas veces, ¿verdad? Porque no sabemos cuántos centros comerciales tenemos, pero que me piden el total de todas las mini tiendas de un centro comercial. Entonces, si nosotros ya teníamos aquí en el procesar, vamos actualizando cada uno de estos acumuladores, luego para darle la suma total o la deuda total, monto total adeudado de ese centro comercial, suficiente con sumar los 3 acumuladores. El acumulador de tipo 1, el acumulador de lo adeudado de tipo 2, más el acumulador. Estos sí no necesitan objetos, porque estos sí son atributos de esta clase centro comercial. Y fíjense ustedes, esto nosotros los vamos a ir actualizando por cada mini tienda, pero sumarlo los 3 no se justifica irlo haciendo dentro del ciclo más interno,
Después de que ya yo tenga esto actualizado, le digo que sí, que retorne la suma de estos tres. O sea que es suficiente colocarle aquí un 4. O sea, después del ciclo más interno, pero dentro del siguiente ciclo. El procesar centro comercial también tiene que recibir un objeto de centro comercial porque es un método de la clase franquicia y este se va a realizar entonces, aquí es N, porque lo vamos a realizar cuántas veces, centros comerciales que tenemos que no lo conocemos, ¿verdad? Va dentro del otro centro comercial. Aquí vamos a ir a acumular las deudas de cada centro comercial, este que teníamos aquí, ¿verdad? Deuda total me tiene todo el monto completo de ese centro comercial. Aquí en procesar centro comercial lo voy sumando para efecto de dar luego el resultado a la franquicia que pide el total adeudado de todas las mini tiendas de todos los centros comerciales. Es ir sumando este valor. Este valor es un método, dijimos, de centro comercial. Entonces, en este atributo acumulador de deuda de todos los centros comerciales, vamos a irle sumando de su deuda de ese centro comercial. Y como dijimos que necesitábamos calcular un promedio, tenemos que ir contando los centros comerciales. Entonces, tenemos aquí un contador general. Contador más. Dice ustedes, importante, tenemos condicional porque no lo pidieron el promedio solo del 1 o del 2 o del 3, sino de manera general. Si necesitáramos tenerlo por cada uno, entonces sí tendríamos que tener aquí un condicional. Y el último método por ahora de este enunciado es promedio monto deuda, que llevaría este condicional porque como no sabemos. Ahora bien, él estaba diciendo que este condicional va porque como no tenemos exactamente la cantidad de centros comerciales y decidimos hacerlo consultándole al usuario si quería meter datos o si hay más datos, podría quedar en 0 y si queda en 0 se sale porque eso no está definido, ¿verdad? Se aborta, decimos nosotros. Entonces, por ello que se debe agregar este condicional. Pero lo importante es que un promedio es el acumulador entre el contador. Vamos entonces con la segunda parte de cómo enfrentar el problema para resolverlo con la ayuda del computador y la siguiente parte es el diseño. Vamos a intentar hacer diagramas de clases en UML. Más adelante ustedes verán sistemas y aprenderán a hacerlo bien. Pero por ahora les vamos a exigir en el primer recuadro, ¿verdad? Un diagrama de clase va a estar conformado de 3 partes. En el primer recuadro, el nombre de la clase. En el segundo van los atributos. Dijimos que de mini tienda tenemos código, tipo y monto deuda. Y es aquí donde le vamos a ir indicando de qué tipo son. El código pues puede llevar letras y números, entonces debería ser de tipo alfanumérico o string, se le dice generalmente. El tipo de mini tienda, dijimos que uno, que yo voy a tomar los valores de 1, 2 o 3 y lo vamos entonces a manejar de tipo INT. Ya le hemos explicado que no es conveniente manejarlo de tipo string cuando yo requiero un valor que va a ser comparado, que vamos a utilizarlo preciso para hacer estadísticas según ese tipo. Entonces, imagínense con metros cuadrados o qué sé yo, con puntos y lo ponen comas. Ya. Comparar significa que iría en un string, iría comparando cada carácter. Entonces, hay por eso que le colocamos un numerito que es más práctico decirle al computador, averigüe si es 1, 2 o 3. Y los montos quedamos que lo vamos a manejar de tipo float.
En la parte de los métodos, bueno, ya les he dicho que tampoco importa el orden en que se coloquen, pero los invito a que coloquen el constructor de primerito para que no se les vaya a olvidar. Y tendríamos aquí un constructor sin parámetros, que es cuando nosotros queremos crear un objeto, después leemos los valores y después se le puede setear los valores. Pero ahorita lo hemos estado haciendo leyendo los valores y luego creamos el objeto ya pasándole sus datos, sus valores. Entonces se usa este constructor con parámetros. Como dijimos que tiene 3 atributos, entonces tiene que tener 3 parámetros. C de string, T de tipo, M de monto y tienen que ser del mismo tipo. Adicional a estos constructores tenemos un método propio de esta clase que es la cantidad de meses de morosidad, que si son meses pues lo vamos a manejar de tipo entero, y adicional a eso tenemos set y get de cada uno de los atributos. Como les estaba comentando, vamos a tener entonces clases del modelo y clases de la vista. En el modelo también vamos a tener el centro comercial, del cual solo conocemos el código. Ese valor, ese atributo es el único que vamos a manejar de tipo protegido, por eso lleva el numeral. Los atributos que son auxiliares o derivados lo vamos a manejar de tipo privado con un menos. Y como son acumuladores de monto, entonces son de tipo float. En la parte de los métodos también tendremos el constructor sin parámetros y el constructor con parámetros. Solamente tenemos un atributo legible, un atributo de entrada, un valor que puede ser asignado y por eso es que el parámetro es uno solo, el C de código. Después de eso tenemos entonces los métodos propios de esta clase, como son el que me calcula la deuda total, que es un float. Como ustedes pudieron ver en la lógica, la suma de todos los 3 acumuladores. Entonces, si son acumuladores de monto, pues el resultado será un float igual. Tenemos el método procesar, que como les indiqué al momento de la lógica, tiene que tener un objeto del tipo de la clase mini tienda y adicional a eso los métodos que me retornan estos atributos, cada uno de estos acumuladores, porque lo que nos están pidiendo es eso, ¿verdad? El total adeudado de las mini tiendas tipo 1 por cada tipo, de la 2 y de la 3. Y de este atributo, que sí es un atributo legible, es que tenemos set y get. De los atributos auxiliares o derivados no vamos a set ni get, a menos que nos lo estén exigiendo como una salida, como es el caso de estos acumuladores. De la franquicia, entonces tendríamos 2 atributos, pero son derivados auxiliares, por consiguiente no son protegidos, sino privados. Eso lo vamos a conocer nosotros como programadores. No necesitamos que ninguna otra clase lo conozca ni lo utilice. Entonces, por eso que se manejan privados. El acumulador de deudas de tipo float y el contador INT, el contador de centros comerciales. En la parte de esos métodos tendremos entonces el constructor sin parámetros, porque no tiene parámetros legibles, el método que me retorna este acumulador, el método que me calcula el promedio y el procesar centro comercial, que no puede fallar, ¿verdad? Que es precisamente donde estoy actualizando estos atributos. Ahora, las clases de la interfaz, vamos a tener algo muy importante. No llevan atributos, pero hay que dejarle su espacio que está definido para los atributos.
colocamos en el primer recuadro el nombre de la clase y este tiene que quedar en blanco. Y después en el tercer recuadro, pues igual colocamos nuestro constructor sin parámetros porque no tiene atributos y los métodos que ya habíamos colocado en nuestra lista de responsabilidades, que serían los métodos de esta clase de interfaz mini tienda, como lo son el leer el código. Si es un código que retorna string, entonces te tiene que retornar string. El leer el tipo es de tipo INT, entonces te tiene que retornar un INT. Y el leer monto deuda, él te debe también, si leer el atributo monto deuda en la clase mini tienda es float, este método leer tiene que retornar de tipo float. Y el método reporte mini tienda lleva dos parámetros porque nos pidieron dos requerimientos por la clase mini tienda, el código y los meses de morosidad, la cantidad de meses de morosidad. Entonces, es importante que va a tener un parámetro de tipo string, que es donde me va a retornar, me va a traer el código, que es lo que quiero mostrar, y como segundo parámetro, la cantidad de meses, que entonces este método que me retorna INT. Acá no es el método, nosotros lo vamos a llamar en el cuerpo principal, le vamos a pasar el método que me retorna el código y el método que me retorna esto. En donde lo desarrollamos solo recibimos parámetros, ya lo vamos a ver en la implementación. En la clase interfaz centro comercial, al igual que interfaz de mi tienda, no tiene atributos, pero hay que darle su espacio. Y en los métodos sí tenemos aquí es leer del código y leer. Ay, bendito, me quedó. Aquí solamente tenemos que leer un atributo, que es este que tenemos acá del código. Y en el reportar, sí vamos a tener entonces 4 parámetros, porque nos pidieron el total adeudado por cada uno de los tipos de mini tiendas y de todas las mini tiendas de ese centro comercial. Todos son valores de monto y por consiguiente son de tipo float. Y habíamos dicho que íbamos a requerir también el método leer respuesta para poder controlar el ciclo que iba a ir procesando estas mini tiendas. En la interfaz de franquicia tenemos entonces el constructor, igual le dejamos su espacio para los atributos, pero que no los tiene. Y acá nos lleva a leer porque esta clase de franquicia no tiene atributos legibles, sino solamente el reporte que, como vimos en el análisis, teníamos dos requerimientos: el total de las deudas, ¿verdad? Dinero deudado de todas las mini tiendas de todos los centros comerciales y el promedio. Ambos son montos que entonces tienen que ser float. Y tenemos otro leer para controlar entonces el ciclo más externo, el que va a estar procesando al centro comercial. Vamos ahora con la implementación. Ocultar. Tanto. Bien, muchachos, vamos con la implementación. No voy a dedicarle mucho tiempo a parte de las clases, del modelo y de las interfaces, porque eso pues tuvimos la clase la semana pasada y esto es de lo que ya habíamos estado viendo desde el primer parcial, ¿verdad? Del primer corte, lo que tenía que ver con la clase más pequeña, su set, su get, su constructor, el método que realmente necesita esta clase, que es la lógica más importante, la cantidad de meses de morosidad, cómo se hace en JavaScript. Eso ya ustedes lo deben tener bastante
bien dirigido, ¿sí? Digerido, pero igual pues lo podemos repasar más adelante, igual con el centro comercial, sé que sería la clase intermedia, al igual que en el corte pasado tenemos el constructor con solo el atributo propio de esta clase, es lo que recibiríamos como parámetro, y los acumuladores pues tienen que ser inicializados en cero. Se tendría set y get solo del atributo propio de esta clase, de estos no, sino los que realmente nos pedan como requerimiento, entre los cuales está el total de la deuda, que es la suma de esos acumuladores, y en este procesar, que es yo diría el método más importante, que es donde vamos actualizando esos acumuladores, ¿verdad? El acumulador 1, el acumulador 2 y el acumulador 3. Estos debieron llevar el mismo nombre que usamos en el análisis, pero bueno, lo tomaremos en cuenta para la próxima. En la franquicia, pues es más de lo mismo. Este señor, esta clase, tiene un constructor que no recibe parámetros, porque en este caso no tenía atributos propios de ella, sino solamente un acumulador y un contador, que son los que tenemos que ir en cero. Si tuviéramos mayor, también en cero, y el menor, acuérdense, en un valor bastante alto, de manera que el primer valor que se lea sea menor que eso. En el promedio dijimos que le íbamos a colocar un condicional para asegurarnos que el denominador no sea cero. Y en el procesar es bien sencillo para la franquicia porque no es un acumulador general de las deudas y un contador general del centro comercial. El otro es retornar ese acumulador y ya. Voy entonces en las interfaces. También ya habíamos trabajado con esto en el primer corte, leer los atributos significa colocarle un prompt con el mensaje y retornarlo. Así para el tipo de mini tienda, pues lo importante sería colocarle el mensaje de qué es lo que debería el usuario tipear, ingresar, ¿verdad? Como son el 1, el 2, eso es lo único más, más fuerte ahí. Pero leer el monto es igual, un prompt con el mensaje y ya. Y en el reporte, pues retornar con este carácter de apóstrofe invertido el código de la mini tienda y cantidad de meses que vienen como aquí van a usar los parámetros que recibamos, tal como lo mostramos también en el diseño, ¿ves? Claro, allá le colocábamos los tipos de datos, JavaScript nos permite utilizar los parámetros sin colocarle tipos de datos. Entonces, por eso que es así de sencillo. Y en el iFranquicia, pues igual, como no teníamos leer, solamente mostrar el total dinero adeudado de todas las tiendas de los centros comerciales, viene así, y este es el valor que mando a mostrar, y el promedio de monto adeudado, que es el otro valor que viene como parámetro. Adicional, quedamos en que íbamos a tener entonces un leer de opción que es igual, un prompt. Aquí le agregué este más para manejarlo de tipo numérico, porque si no se maneja de tipo numérico, pues lo sinvergüenciamos más de lo que ya lo hemos manejado, ¿verdad? Porque es muy permisivo JavaScript. Entonces, de esta manera me aseguro que lo chequeé, que sea el valor 1 y numérico. Ahora bien, nos vamos, aquí tenía la respuesta, sí, señorita. Ahora vamos, igual lo manejé de tipo numérico, entonces tiene que llevar más. Vámonos al principal, que es lo que quedamos pendientes en la clase pasada de especificarle, de explicarle con más detalle. Para el próximo jueves lo haremos.
en el principal, muy importante, importar todas esas clases. Estos van a ser como tipos de datos creados por nosotros. Si nosotros no los incluimos, sencillo nos dice que no los reconoce. De hecho, me había comido aquí el JavaScript, el .js, y tampoco me lo reconocía. Es importante importar la clase from desde el nombre del archivo con su extensión y todo, entre comillas. Después de tener incluido todos estos import de cada una de esas clases, vamos a declarar los objetos que vamos a requerir en este cuerpo principal. Tenemos el ifranquicia. Vamos a crear un objeto. Podríamos haberle puesto un objeto, sepamos que es objeto, y cuando le decimos igual a un new, el nombre de la clase, con paréntesis que abre y paréntesis que cierra, estamos llamando precisamente al constructor de esta clase para crear este objeto. ¿Lo ves? Creamos también un objeto del centro comercial, o sea, de la clase interfaz centro comercial, y otro de la clase interfaz mini tienda. Seguidamente colocamos un objeto de la clase franquicia, fíjense aquí, new, DCL franquicia. Recuerden colocar comas para que este LED le permita crear todos estos objetos y vamos a tener una variable que se llame OPC de opción. Pueden ponerle el nombre completo como ustedes quieran. Yo algunas veces me porto algo pichirre con los identificadores. Y en este caso lo estoy inicializando en 1. Lo ideal sería que yo en ese momento llamara también al leer opción. Quiere realmente incluir valores. Y entonces, dependiendo de eso, va a entrar o no en este sitio. De esta manera estoy asegurándome que al menos uno lo hace, una vez lo va a hacer, ¿no? Chequeé acá, fíjense, con triple igual, porque yo me aseguré de que este señor tuviera un valor al leerlo, que fuera numérico. Internamente a este ciclo vamos a manejar doble ciclo, y en este caso vamos a estar manejando dos while, porque no sabemos ni cuántas mini tiendas ni cuántos centros comerciales hay. Entonces, ambas cosas vamos a estarle preguntando al usuario si hay más datos o no. En el caso del ciclo más externo, controlaría entonces el centro comercial, ¿verdad? Un centro comercial que tiene varios mini tiendas. En este caso del centro comercial tenía un código, es por eso que debemos leerlo, llamando a leer código con ¿qué? Con el objeto de la interfaz centro comercial, que es quien maneja este método. Y luego que tengo ese código, es que voy a crear otro objeto centro comercial, ya usando el constructor con parámetros que recibe este código. Posteriormente, entonces sí entramos al ciclo que va a controlar las mini tiendas. Aquí ya está declarada mi variable de respuesta y de 1. Es por ello que cuando yo pregunte aquí, le digo al usuario, al computador, perdón, señor computador, chequee si respuesta igual a 1. En este caso, acabo de ponérselo. Internamente tengo que volver a actualizar respuestas para poder asegurar de que haya un control de las mini tiendas dentro de este ciclo. ¿Qué vamos a hacer dentro del ciclo más interno? Pues vamos a ir leyendo todos los valores de cada mini tienda. Dijimos que de la mini tienda se conoce su código, el tipo, el monto de la deuda. Bien, al leer estos tres valores, que son los atributos de la clase mini tienda, ya podemos crear un objeto de la clase mini tienda usando el constructor con parámetros, como pasándole entonces estos valores que acabamos de leer.
tal como se llaman acá estas variables, esos son los mismos nombres que le pasamos acá. Código, no tiene que ver cómo se definió en la clase como tal. Así que uno termina usando siempre los mismos nombres. Es la mejor manera, pero pues, no necesariamente. Pude usar acá una variable local code, acá una t o un monto de deuda completo, tal como se llaman acá estos atributos, así los vamos a llamar aquí. Después de que ya tenemos entonces nuestro objeto de la clase mini tienda creada ya con sus valores, vamos entonces a llamar al método procesar mini tienda, que es un método de la clase centro comercial. Es por eso que usamos el objeto centro comercial punto procesar mini tienda, y que recibe un objeto de la clase mini tienda. En este caso se llama mini tienda. Después es que venimos a dar la salida dentro del mismo ciclo, la salida de mini tienda. Antes de pasar a leer otro valor, debemos entonces reportar lo que nos pidieron por la mini tienda, el código y la cantidad de meses de morosidad, que nosotros el método se llama cantidad meses morosos y debe ser llamado también con el objeto mini tienda. Para poder controlar el ciclo, entonces leemos la respuesta. ¿A quién pertenece el método de respuesta? A la interfaz de centro comercial. El objeto se llama iCentro comercial con minúscula. Y aquí, si el usuario da 1, vuelve acá a preguntar. Mientras respuesta es igual a 1. Si es igual a 1, continúa haciendo este proceso. Cuando diga un valor diferente de 1, ya no va a seguir leyendo y pasa a hacer la instrucción que está después del cierre de este while. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Procesar el centro comercial. Ya nosotros hicimos este proceso de las mini tiendas de ese centro comercial. Ahora, ya actualizados los atributos del centro comercial, podemos procesarlo para poder dar la salida de ese centro comercial y que vaya actualizando los atributos de la clase franquicia. Para dar la salida del centro comercial, pues usamos el método reporte centro comercial que nos estaba pidiendo, tenía 4 parámetros, ¿se recuerda? El monto total adeudado de las mini tiendas tipo 1, el monto total adeudado de las mini tiendas tipo 2, en la mini tienda tipo 3 y el total de todas las mini tiendas de ese centro comercial. Importante, el orden de los parámetros. No puede, si nosotros colocamos este parámetro del total de las deudas de último, tiene que estar, si lo coloco al principio, aunque sean del mismo tipo, no me da error de tipo, pero entonces me estaría mostrando lo que no es, ¿verdad? Adicional a eso, tenemos que controlar el ciclo más externo. Para ello leemos la opción que le decimos al usuario en este método, mire, ¿hay más centros comerciales? Si el usuario dice que sí, entonces viene acá el OPC, ¿verdad? La variable opción. Si es igual a 1, continúa leyendo nuevos valores dentro de este mismo centro comercial. Cuando diga que no, ya no va a leer más centro comercial y allí va a mostrar el reporte de franquicia, que es un método de la clase de interfaz franquicia y al cual le tenemos que pasar los parámetros en el orden que lo tenía en la clase y el reporte de franquicia, que tiene primero la deuda total y después el promedio. De esa manera, entonces estaremos dando la salida, que es después de haber procesado fuera de todo ciclo. Ahora vamos con la corrida.
aquí OpenSelf, vamos a buscar aquí los datos. Vemos aquí. Y aquí los tenemos. Vamos a usar aquí para poder ver los datos. Ajá. El código del centro comercial le podemos dar cualquiera, seguro. Pero entonces aquí me dice código de la mini tienda. Bueno, vamos a ponerle M1. Tampoco importa tanto. Aquí sí. Tipo de mini tienda. En los datos me dice que pruebe con el 1, que le den monto de la deuda 3.000, que en el, si deseo procesar otra, por supuesto, vamos a darle 1 para que vamos a procesar 3 que tenemos ahí. Podemos dar aquí M2. En la segunda oportunidad le vamos a decir que es de tipo 2, que el monto de deuda es 1.500, que en el otro es si quiero procesar más y le voy a dar ahora M3 con el tipo 3 y el monto de deuda 900. Ahora sí le digo que ya no quiero más y de esta manera me va a preguntar ahora quiero otro centro comercial. Ya salió del primer ciclo. Digo que sí. Y vamos a dar ahora del centro comercial 2. Del código de mi tienda. Bueno, vamos a ponerle mes 4. Y vamos a decir que es el tipo 2. Que tenemos 1.500 de deuda. Otra tienda aquí. Y vamos a darle M5. Y le vamos a decir que es 2 también el tipo y que tiene una deuda de 2.250. Estoy colocando estos mismos datos para ver que nos dan la misma salida que están ahí indicadas. Si quiero agregar otra mini tienda, no, para el centro comercial no, todavía todos, no quiero más, pero vamos a ir a otro centro comercial, le vamos a llamar C3 y aquí tenemos las deudas, el listado. Tengo acá, entonces que M1 tiene cantidad de meses de morosidad 5, la M2 tiene 2 y de la M3 1. Entonces así el total adeudado es 3.000, 1.500, 900. Aquí tenemos 5.400 en el total de las tiendas en ese centro comercial. Ya para el otro centro comercial incluimos la M4 que dice que tiene 6 meses de morosidad y aquí la M5 con 3 meses. Aquí dice que del tipo 1 no hubo ninguna y el de la 2 sí 6.750. Al final dice que el total es la suma de esto más esto. Por eso que son estos 12.150. Y en promedio, entonces sería estos 12.150 entre 2. Se me salió realmente porque seguramente le di, donde me estaba preguntando que si quería continuar, le di otro número que no era 1, le dice 3 en lugar de darle el 1 y por eso se salió. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque lo más importante es que vean que sí corrió.